Bueno, bienvenidos a los que se fueron conectando. Arrancamos entonces con Primera de Samuel, o Primero de Samuel mejor, el primer libro de Samuel, que lleva el nombre de su autor. Ya vamos a ver un momentico la autoría, con 31 capítulos en la primera parte. Eh, no es fácil hacer una clase de Primero de Samuel solamente porque el libro originalmente es uno solo. Primero y segundo de Samuel no están originalmente divididos, es un solo libro. Ah, entonces realmente el libro inicia desde Primero de Samuel y termina en el último capítulo de segundo de Samuel. Ah, pero pues por cuestión de contenido y de tiempo y de organización y de todo, fueron divididos los libros. Lo mismo sucede con Crónicas y con Reyes. O sea, todos los libros que están partidos en nuestra Biblia como primero y segundo, en el Antiguo Testamento, claro, eh, son libros que originalmente eran uno solo y por cuestiones de su extensión fueron cortados para la organización. ¿Vale? Listo. ¿Qué podemos decir entonces? El libro completo, primero y segundo de Samuel, o sea, lo que reúne ambos libros, inicia con una oración y cántico y termina con un cántico y una oración. ¿Sí? Entonces el libro inicia prácticamente con la oración y el cántico de Ana en los primeros dos capítulos y termina con la oración y el cántico de David en segunda de Samuel, capítulos 22 y 23. No es el último capítulo, pero digamos que sí es como el final del contenido del libro. Um, es la continuación entonces del libro de los jueces. Ya dijimos que Ruth era como un paréntesis que había ahí, que sus eventos sucedieron en el tiempo de los jueces, pero realmente la continuación entonces está en Primero de Samuel. Y recordemos cómo terminó el pueblo en el libro de jueces. Recordemos que estaban con una depravación cada vez mayor, ¿cierto? Termina el libro de jueces. También dijimos que el libro de jueces al final anunciaba la necesidad de un rey. En los últimos capítulos de jueces decían, y todo esto pasó porque no había rey, porque no había rey, porque no había rey. Entonces es Primero de Samuel precisamente el libro donde encontramos la respuesta a esa necesidad. ¿Listo? Eh, Primero de Samuel reúne el tiempo que va desde el final de los jueces hasta el inicio del Reino Unido bajo el inicio del gobierno de David. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver como una progresión en los tiempos y en los personajes que nos permite de pronto comprender un poquito más. En esta parte es muy importante el tema del reino y recordemos que las partes que están subrayadas en nuestro material son las partes que tienen implicaciones cristológicas, que para nosotros es como el plus del estudio que estamos haciendo del Antiguo Testamento, eh, que es el tema cristológico en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos en nuestra primera parte del material el tema del reino. El reino es el propósito de Dios, y es bueno que veamos esto. Ya vamos a hablar un poco del cambio de teocracia a monarquía, pero el reino es el propósito de Dios. De hecho, con la tarea vimos que una de las formas en que podemos unir prácticamente toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis es por medio del pacto, ¿verdad? Rastreando el pacto podemos unir toda la historia bíblica. Y también el otro tema que une toda la historia bíblica es el tema del reino. Casi que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, si nosotros buscamos el tema del reino de Dios, lo vamos a encontrar en toda la Biblia y brillando de una forma especial en los evangelios, Evangelio de Mateo, que tiene sobre todo su enfoque en el reino de Dios. Entonces, el tema del reino es un tema que anuncia el reino de Dios y anuncia el reino milenario de Cristo. Primero de Samuel introduce en la Biblia la necesidad de un rey en el mundo, pero no de cualquier rey, sino de un rey que cumpla con las características de la persona del Señor Jesucristo. Un rey que reine con justicia, un rey que obedezca al Señor, un rey que dependa del Señor, un rey que gobierne en obediencia al Señor. El único rey que va a poder hacer eso es el Señor Jesucristo. ¿Vale? Entonces la realidad del reino en el libro de Primero de Samuel nos anuncia esa realidad de Jesucristo y la necesidad
no solamente histórica de que la nación de Israel necesita un rey justo, sino la necesidad humana que la humanidad tiene de un rey justo, que es el Señor Jesucristo. ¿Listos? Bien. Samuel, Saúl y David son los tres personajes principales de la primera parte del libro, o sea, de primero de Samuel. Samuel, Saúl y David, en ese orden. Cada uno de ellos entonces tiene un análisis casi que muy detallado de la diferencia del carácter de cada uno. Vamos a hablar de ellos en el contenido del libro. Pero como decíamos al principio de la clase, lo importante es que nosotros podamos identificarnos y no idealizarnos, sino decir, uy, yo soy el David, el hombre y la mujer conforme al corazón de Dios, sino también que podamos decir, yo soy Saúl el orgulloso, yo soy Elí, el conformista, todas las cosas que nos hablan de esa realidad en nuestra vida que nos hacen ver precisamente nuestra necesidad más grande del Señor, son las que necesitamos comenzar a identificar en la medida en que podemos ver el desarrollo de las narraciones y los personajes en el libro, ¿vale? Listo. Continuamos entonces con los datos iniciales que tenemos siempre. Autor, fecha y destinatarios. Entonces aquí el tema de la autoría que les mencioné hace un momento. Samuel es el autor de los primeros 25 capítulos porque en el capítulo 25 al final se narra su muerte. Entonces evidentemente si Samuel murió, después de que muere ya no va a seguir escribiendo. Entonces seguramente es el autor de los primeros capítulos y tenemos en Primera de Crónicas 29-29, si alguien nos lo puede compartir, el testimonio de que Natán y Gad también participaron en la elaboración de las memorias o de los escritos de David y de Salomón. Primera de Crónicas 29-29. Y Sí. los Dice, hechos y del los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Muy bien. Gracias, mi hermana Magdalena. Muy bien. Entonces, esas son este textico de Primera Crónicas 29-29 nos da testimonio de que al menos ellos tres participaron en la elaboración de las memorias de estos libros. ¿Listo? Entonces, por eso hay una autoría compartida entre ellos tres. ¿Vale? Bien. Los destinatarios de este libro es el pueblo de Israel en la división del reino. Recordemos que el libro no se está escribiendo en el momento en que las cosas se están dando y se está publicando como si fuera un periódico diario o semanal de los asuntos del reino, sino que después de los acontecimientos es donde se reúnen todas las memorias, se escribe el libro y se publica al pueblo que viene después de ellos. Entonces, en ese sentido, los destinatarios del libro de primero y segundo de Samuel son el pueblo que estaba viviendo ya en el reino dividido. ¿Listo? No es el pueblo que está viviendo bajo Saúl, ni bajo David, ni bajo Salomón, sino el pueblo que está viviendo ya en el reino dividido. ¿Bien? Nos quedan 3 minuticos, entonces vamos a ver en esos 3 minutos ubicarnos un poquito en nuestro contexto histórico que tenemos acá en nuestro mapa, en nuestro cronograma, ¿sí? Entonces ahí está la fecha y ahí está subrayado el momento en el que se están dando los acontecimientos. ¿Listo? ¿Qué es importante aquí? Este cambio, fin de la teocracia, inicio de la monarquía. Este cambio que está aquí arriba, fin de la teocracia, inicio de la monarquía. Eso es lo que nos narra el libro de primero de Samuel, que nos ayuda también un poco a centrarnos la fecha. La fecha por excelencia del reinado de David es el año 1000 antes de Cristo. Evidentemente nosotros tenemos unas aproximaciones cercanas, 1050, 1010, 971, pero así como tenemos una fecha en el Nuevo Testamento, 70 después de Cristo, que es muy importante porque ¿qué pasó? La destrucción del templo. Muy bien.
el año de la destrucción del templo de Jerusalén, año 70 después de Cristo. El año 1000 antes de Cristo también nos sirve como una referencia histórica del reinado de David, ¿vale? Entonces, este es el momento histórico en el que nos encontramos. Aquí están los tres personajes principales después de los jueces. Samuel, y esto es importante, que aparece como el último juez y el primero de los grandes profetas, ¿sí? Antes en la Biblia ya se había mencionado por allá, por ejemplo, que Abraham era profeta, se había mencionado Débora, que era profetisa, pero digamos que el movimiento profético como tal, y sobre el que vamos a abordar profundamente cuando lleguemos a los libros proféticos, pero ese movimiento profético particular del pueblo de Israel y el Antiguo Testamento inició con Samuel. ¿Listo? Él es el último de los jueces, el primero de los profetas, es Samuel. El primer rey de Israel, que es Saúl, y aquí está David y su hijo Salomón. En ellos tres está lo que llamamos el reino unido. Ellos tuvieron el reino unido de las tribus y de la tierra de Israel, y ya después de Salomón el reino se separa en los reyes del norte y en los reyes del sur. ¿Vale? Bien. Ya hablamos entonces de los destinatarios. Listo. En el último minuto que tenemos, comparto esta diapositiva. Fechas de los acontecimientos, fechas aproximadas, recordemos. Bueno, ustedes las tienen ahí en su material. Samuel es nombrado, Saúl es nombrado, David es ungido y la muerte de Saúl, ¿sí? Principio del libro Obediencia, recordemos que el principio puede ser variado. ¿Cuál es el propósito del libro? El género literario es histórico, ¿bien? Bien, entonces, esta maldición por Dios no está directamente relacionada a Dios ni a Nimrod, sino que se refiere a la maldición que recibió Cam, o más bien Canaán, que fue realmente quien recibió la maldición, por parte de Noé, en Génesis 9:25. ¿Vale? Sí. Dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás. Entonces, como Nimrod era nieto de Cam, él hacía parte de esa maldición. Es interesante ver que en ese versículo no maldice a Cam, sino a Canaán, es decir, la descendencia de Cam. Entonces, en ese sentido es que se entiende maldito por Dios, ¿vale? Gracias. Ok, a ustedes por todas las preguntas que nos enriquecen y nos ayudan a, pues, a interactuar y a profundizar más. Bueno, ingresamos entonces ya al contenido. En nuestra presentación tenemos el contenido separado por las tres partes, Elí Samuel, Samuel Saúl, Saúl David, pero en nuestro material, en el documento, está un poco más explícito en cada capítulo o porciones de capítulos, ¿vale? En la presentación tenemos únicamente, digamos, los aspectos más importantes. El inicio del libro entonces comienza con la historia de una mujer, y eso también es importante y es bueno que lo tengamos siempre en cuenta. El papel de la mujer en la escritura no es algo que hay que pasar por alto, sino que hay que estudiar y hay que comprender el propósito del Señor en esa parte, ¿vale? Comienza con la historia de una mujer que es Ana, quien está viviendo con el Cana, que tiene dos mujeres, y bueno, creo que la mayoría leímos esa historia. Es importante decir en este sentido, o sea, que un hombre tenga dos o más esposas, no es el propósito de Dios que lo haga, y el hecho de que el Cana tuviera dos mujeres no significa que Dios aprobara esa conducta. Entonces es lo que hemos dicho siempre, no es que Dios nos use por causa de nuestro pecado, sino que a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestra debilidad, Él cumple su propósito, ¿vale? Comienza entonces el relato con lloro y lamento de parte de Ana, que viene a ser la mamá de Samuel, y un lloro y un lamento que después se convierte en gozo. El canto de gozo de Ana es un elemento cristológico muy importante y es la parte que tenemos subrayada también en nuestro material y en nuestra presentación. ¿Por qué? Porque anuncia la salvación que Dios va a traer a Israel, la salvación que Dios va a traer por medio de Jesús. Anticipa el canto
de María en el Evangelio de Lucas, y esta parte es muy importante porque es la primera vez que se registra el término ungido en la Biblia, es en Primero de Samuel. Entonces, aunque ya habíamos comenzado a ver adelantos, visos, por así decirlo, del Redentor, del que iba a salvar, del que iba a vencer a la simiente de la serpiente, de Silo, allá en Génesis, del sumo sacerdote que iba a llegar a ser un sacerdocio perfecto que nadie más hizo. Vimos también el tema del sacerdocio de Melquisedec. Todos esos son como visos de lo que Jesús iba a comenzar a hacer o lo que Dios iba a hacer a través de Jesucristo. Es aquí en Primero de Samuel 2:10 donde se menciona por primera vez en la Biblia el término ungido, literalmente Mesías, literalmente Cristo, que viene entonces a formar, evidentemente, o a darle mayor forma al propósito de Dios a través de Jesucristo, ¿vale? Entonces es muy importante esa parte del cántico de Ana, también que lo pudiéramos comparar de pronto en la casita o en su estudio con el cántico de María en Lucas 1:46. A partir de ese cántico se establecen, se exponen los temas principales del libro de Primero de Samuel. Bien, ¿cuáles son esos temas? Estos tres, básicamente. Dios se pone al orgulloso y exalta al humilde, continuamente a lo largo de todo el libro. A pesar de la maldad del hombre, Dios cumple sus propósitos. Y la promesa del rey mesiánico. Quiero compartirles con ustedes esa promesa. Está en 2:10, que dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Eso evidentemente es una profecía mesiánica en boca de una mujer. Es muy importante eso. Bien, listo. En la primera parte de la historia entonces está la confrontación de los filisteos en contra del pueblo de Israel. Y antes de esa confrontación, la Biblia nos narra lo que está pasando con los hijos de Elí. Cómo Dios entonces da una palabra de que por causa de que Elí no los corrigió, va a llegar castigo a todos sus hijos porque él no les estorbó el pecado. Entonces, esto es muy importante que pudiéramos nosotros notar también porque nos habla del carácter de Dios, ¿sí? En 1 Samuel 2:30 dice: por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Esta palabra es tremenda, porque precisamente nos habla de lo que nosotros hemos tratado de hacer mucho énfasis, y es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios había dicho en su soberanía, yo los elegí, yo los voy a sostener, ustedes van a estar siempre delante de mí, pero ellos abandonaron su responsabilidad, ¿sí? Entonces no se trata de, ay, como Dios me eligió, como Dios me llamó, ya todo bien, yo me relajo y puedo hacer lo que quiera y vivir como quiera. Y el pecado de los hijos de Elí era una cosa horrorosa delante de todo Israel, tanto que llegaron a fornicar dentro del tabernáculo de Dios con prostitutas literalmente, o sea, como dice literalmente, despreciaron todo lo que tenía que ver con el Señor, lo tuvieron en poco, y Dios dijo, si me desprecian, pues yo también los voy a despreciar y los voy a destruir. Entonces,
esta parte del carácter de Dios tiene que hablarnos a nosotros también mucho acerca de nuestra responsabilidad y de la responsabilidad también de los padres sobre los hijos, ¿sí? Cuando Dios le da una palabra a Samuel acerca de los hijos, está en el capítulo 3, Samuel capítulo 3, versículo 12, dice: aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Notemos que la palabra del Señor nos habla de nuestra responsabilidad con los hijos, ¿sí? Antes de eso, antes de que Dios llamara a Samuel, nos dice que Elí fue y habló con los hijos y les dijo: ay, mijitos, ¿por qué hacen esas cosas? No, no sean así. Pero no fue una reprensión radical, no fue una medida radical, una medida ejemplificante. Nosotros hemos también dicho muchas veces que ninguno estamos exentos de cometer errores, ninguno estamos exentos de fallar. Todos nos vamos a equivocar porque todos somos seres humanos. La cuestión no es que yo no busque nunca equivocarme, sino que cuando yo me equivoque, yo pueda ser un ejemplo en la manera en que corrijo mi error. Yo pueda ser un ejemplo en la manera en que corrijo mi pecado. Y tan escandaloso y hiriente como llegue a ser mi pecado, tiene que ser también de reconocida y visible y notable mi arrepentimiento. ¿Listo? ¿Había una pregunta por ahí? Pero no sé si sea, es que con respecto a eso que estás diciendo, Gama, yo conozco casos de congregaciones donde tienen un método que yo no había visto. Digamos, cuando alguien peca que está en un servicio dentro de la iglesia, esa persona si se arrepiente, o bueno, ellos lo ven así como una muestra, digamos, de arrepentimiento, esa persona tiene que pasar delante de como, bueno, son varias confesiones. Entonces, bueno, pasa, digamos, frente al liderazgo, pasa frente a los ancianos de la iglesia, y si es necesario, pasa frente a toda la iglesia como a confesar y a, sí, como pedir perdón por el pecado. Como yo nunca había visto eso, a mí me parecía un poquito, pues, fuerte. Yo decía, Sí, pero en la Biblia, ¿en qué parte está eso? sí. Y no sé si, pues, ahora que lo estabas diciendo, qué ejemplificante, la verdad, eso sí me parece a mí que es duro, duro. O sea, yo las veces que vi a las personas, vi 2 casos que pasaron ahí, Sí, y yo dije, wow, o sea, pienso que sí. eso a uno también lo toca y dice, no, pues, solo por eso creo que uno no debería pecar nada más para que no lo hagan pasar allá al frente, delante de todo eso. Pero no sé hasta qué punto eso sea ya como algo más humano, como un poquito escarnecer a la persona, o si realmente sea algo, pues como, no sé si bíblico o bueno, no sé. Bueno, el tema de la disciplina en la iglesia, el Señor Jesús dio las pautas claras, ¿sí? Primero personal, después con testigos, después con el... Pero si en ese proceso llega a arrepentirse, el Señor dijo: no es necesario hacerlo público. Pablo también habla acerca de una reprensión pública para las personas que no se arrepienten, ¿sí? O sea, entonces, bíblicamente, mi reprensión llega a ser pública en el caso en que yo no me arrepienta y siga en mi pecado, para que la iglesia sepa que yo no soy un cristiano, ¿sí? Eh, eh, en la iglesia nos pasó, en nuestra congregación nos pasó y tuvimos que decir: hey, esta persona está teniendo esta conducta, este es el testimonio que está dejando, no es una persona autorizada para ministrar ni para predicar, porque esa persona nunca llegó a dar la cara de sus acusaciones, nunca llegó a, ¿sí?, a decir: hey, esto es lo que está pasando, sino que simplemente pretendió seguir ministrando a pesar de su mal testimonio. Entonces, en ese sentido, sí hay que hacer una exhortación pública, por así decirlo, y evidentemente siempre nosotros poniéndonos en el lugar del pecador. Eso es lo que el Señor siempre nos llama. O sea, cuando vamos a corregir, cuando vamos a exhortar a alguien, la palabra de Dios dice literalmente: el día de mañana usted puede estar ahí también sentado. Entonces mira a ver cómo va a corregir, mira a ver cómo va a actuar, porque de la misma forma en que usted actúe, también van a actuar sobre usted. Y que, Sí. digamos, yo creo que un reflejo de un verdadero cristiano es que se arrepiente
Ay, O sea, se arrepiente sin que alguien tenga que decirle arrepiéntase. ¿Sí me entiendes? Porque el mismo Sí. Espíritu Santo le redarguye su pecado. ¿Sí? Sí y no, Sofi, porque a veces el autoengaño es bravo, ¿sí? Lo que pasa es que a veces sí. se levantan argumentos en las mentes y en los corazones que uno mismo no los ve. De hecho, lo vamos a ver en la historia de David, pero creo que es una historia ya conocida por todos, que fue lo que le pasó con Natán. David estaba enceguecido, ¿sí? Y solamente cuando le pusieron de frente lo que él estaba haciendo o lo que había hecho, que él dijo, el que tal haga es digno de muerte, y Natán le dice, pues ese es usted, él quedó como, oh, y pudo como caer en cuenta realmente la gravedad de su pecado. Entonces, a veces sí es necesaria la exhortación de los hermanos, porque pues nuestro corazón es débil, engañoso, perverso, ciego, es terrible. Sí, pero, o Pero sea, lo sí, que yo me refiero es que muchas veces también el Espíritu Santo como que le dice a uno, o sea, digamos, yo creo que en 11 12 años que yo llevo en la iglesia aprendiendo de la palabra y de Dios, pues yo tengo un conocimiento de qué está mal y qué está bien, ¿sí? claro, Entonces, cuando yo hago algo mal, yo soy consciente de lo que estoy haciendo, así me autojustifique cuando lo voy a hacer, ¿sí me hago así entender? es. Y el Espíritu Santo me pone a mí arrepentimiento, ¿sí? Porque también está eso, uno muchas veces como que comete un pecado y sientes culpa, y más que, y es como, "Ay, ¿por qué hice esto? Dios me va a castigar o va a pasar algo así", pero no un verdadero arrepentimiento. Entonces, por eso yo decía, lo que marca la diferencia entre un cristiano verdadero es el verdadero arrepentimiento que genera el, pues que el Espíritu Santo le redarguya en su corazón. Amén. Amén, así es. Bien. Entonces, sí, estábamos hablando entonces acerca de eso que Dios nos muestra, acerca del carácter de Dios, y de nuestra responsabilidad también con los hijos, ¿sí? Cuando Dios Sí. establece el hogar, Dios le da la autoridad a los padres, y la autoridad que Dios da siempre viene acompañada de responsabilidad. Las personas que tienen mayor autoridad es porque tienen la mayor responsabilidad. De manera que lo que pasa en la casa, aunque no lo hagan los padres, sino que lo hagan los hijos, no deja de ser responsabilidad de los padres, ¿sí? Y en ese sentido es en el que yo digo, la corrección que Lee debió haber tomado debía ser ejemplar para el pueblo. No solamente reunir a sus hijos en secreto y decirles, ay, mijitos, no se porten así, que pobrecitos. Debió haber de una vez no sé, anulado su sacerdocio, Rodado expuesto su cabeza. pecado, que ya estaba expuesto delante del pueblo, porque todo, si no todo el pueblo, sí, la mayoría del pueblo conocía lo que los hijos de Elí hacían. Tanto fue que Ana, cuando ora, precisamente ella está orando pensando en cubrir la necesidad que ese pueblo tiene de un siervo en el templo que realmente le sirva a Dios, de un corazón que realmente esté dedicado a Dios, porque en ese momento no lo hay. ¿Listo? Bueno, eso entonces en cuanto a la niñez de Samuel. Hay muchas cosas que podemos aprender, muchas cosas que podemos decir. El llamamiento de Samuel no es cuando Samuel es un niño, si Samuel está sirviendo. Dice que él ministraba en el templo, ya Samuel al menos debe tener una edad de 17 años, mínimamente, ¿sí? Seguramente es mayor, pero mínimamente ya era un joven de 17 años cuando Dios lo llama. Entonces, ese es un dato que también es importante que lo tengamos en cuenta. Listo, llegamos entonces al tema de los filisteos en del capítulo 4 al capítulo 7. Nos habla de lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo estaba lleno de orgullo, de autosuficiencia. El pueblo de Israel fue a enfrentar a los filisteos, como que se dieron cuenta que eran muchos y dijeron, ah, bueno, pero igual Dios está con nosotros, entonces traigamos el arca como si fuese un amuleto, ¿sí? Sí. Y llegó el arca y dice que el escándalo que hicieron fue una cosa impresionante, y eso a mí me habla mucho acerca de lo que pasa en la iglesia pentecostal y continuista, ¿no? Nosotros somos orgullosamente pentecostales y continuistas, pero lo que no debemos ser es emocionalistas y confundir el respaldo de Dios con la histeria y con la emoción del hombre. Ellos se emocionaron y gritaron y saltaron y danzaron tanto que los filisteos dijeron, uy,
algo tuvo que haber pasado poderoso en el campamento de nuestros enemigos, y en vez de amedrantarse, los filisteos se envalentonaron y dijeron literalmente, bueno, a ser hombres, pónganse firmes y vamos a por ellos. Y literalmente la derrota que sufrió Israel fue vergonzosa. Se cumplió la palabra de Dios, donde los dos hijos de Elí mueren el mismo día. Cuando Elí recibe la noticia, dice que estaba sentado, todo el tiempo Elí está sentado en una silla. Eso también nos tiene que hablar del sacerdocio, pero bueno, es otra cosa. Estaba sentado y se cae de la silla y se desnuca también. Una de sus nueras tiene un hijo y le pone el nombre de Icabod, que quiere decir sin gloria, porque la gloria de Israel, que era, según ellos, el arca, había pasado a los filisteos. Entonces fue un desastre todo lo que experimentaron en esa guerra, y la presencia y la gloria del Señor se fue. Sin embargo, Dios sigue honrando su nombre, y esto es lo que nos tiene que sorprender de esta narración, y es que lo que Dios hace es mostrar su victoria sobre los filisteos sin necesidad del pueblo. Ya el ejército de Israel no existía, no estaba haciendo nada, estaba el arca únicamente allá en el templo de Dios Dagón, y Dios pone en vergüenza a Dagón. No solamente porque tumba la estatua la primera noche, y la segunda la decapita, la parte en partes, sino porque esos que los filisteos consideraban sus dioses fueron los que se convirtieron en su plaga, ¿sí? Entonces, el hecho de los ratones y el hecho de los tumores y de todas las plagas que le llegaron a los filisteos no es por casualidad, es porque Dios, siempre que quiere exaltar su nombre, pone en vergüenza la idolatría del hombre. Y siempre, como en Egipto, como con los filisteos, incluso creo que como en nosotros en este tiempo, los ídolos del hombre se convierten en el castigo del hombre, ¿sí? Digamos que lo que más considero yo que le dio a nuestra generación como esa soberbia en contra del Señor fue la ciencia. Fue decir, Dios no existe, vamos a creer en la evolución, vamos a creer solamente en lo que es demostrable y visible, y hoy la ciencia está avergonzada porque no ha podido encontrar respuesta contra lo que nos está azotando. Bueno, y ahí vamos, ¿no? Todas esas cosas nos hablan acerca del carácter de Dios y de su obra en medio de nuestro tiempo, así como lo habló también en el tiempo de Israel. Bueno, evidentemente entonces los filisteos dicen, no, pues no vamos a tener más esta fuente de plagas en nuestra tierra, y devuelven el arca. Dios sale evidentemente victorioso sobre todos los ídolos siempre. Amén. Bueno, comenzamos entonces ahora con la etapa de Samuel y Saúl, y el inicio de la monarquía desde el capítulo 8 del libro. ¿Cuál es el llamado o cuál es la petición del pueblo de Israel? Queremos ser como las demás naciones, ¿sí? En 8:5 y 8:20. Le dijeron, aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y 8:20 dice, nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá y entrará. Del rechazo absoluto a Dios. Desde que Dios llamó al pueblo en el desierto, en Sinaí, les dijo, no van a ser como las demás naciones, no van a comer como las demás naciones, no se van a vestir como las demás naciones, no van a adorar como las demás naciones. Y lo que hay en el corazón del pueblo es, queremos ser como las demás naciones. Por eso es que Dios le dice a Samuel, usted no se estrese, usted no se cargue, que no lo están rechazando a usted, me están rechazando a mí. Y eso creo que también es una palabra que llega a ser alentadora muchas veces para los pastores, y para los líderes también. Muchos de ustedes que hoy me escuchan que tenemos del Señor la oportunidad de liderar, muchas veces nos carga la dureza del corazón de las personas que lideramos, la dureza del corazón del pueblo, pero Dios trae esa palabra y dice, tranquilos que no, la rebeldía al fin y al cabo no es contra un ser humano, ¿sí? La rebeldía y la dureza del corazón es contra Dios mismo. Y eso es precisamente lo que está mostrando este deseo del corazón de Dios, ¿sí? Es un rechazo al plan de Dios, que deseaba que el pueblo de Dios fuera de Dios, no de un rey,
en primera instancia. Como les digo, entonces, Dios, a pesar de la dureza del corazón y el rechazo, sigue cumpliendo sus propósitos. Pero eso no les resta, y no le resta al pueblo responsabilidad. Y aparece entonces Saúl. Saúl es un personaje muy complejo. No es fácil de definir, de desarrollar. Tiene muchas características que a veces parecen contradictorias, y eso lo hace como un personaje difícil de comprender en muchos aspectos. Pero aparece Saúl, y es bueno que veamos que aunque fue el pueblo el que pidió a un rey, y evidentemente Saúl cumplía con las expectativas superficiales de lo que debía ser un rey, Dios unge a Saúl. Al fin y al cabo, no miente David cuando dice él es el ungido de Dios, ¿sí? Hay muchas enseñanzas que hemos escuchado como no, es que Saúl fue escogido por el pueblo y David fue escogido por Dios. Eso es una verdad casi que incompleta, porque realmente pues Saúl fue ungido por Dios. David reconoce que era un ungido por Dios. La historia nos muestra que el Espíritu de Dios llegó sobre Saúl y pudo profetizar y estuvo con los profetas. Entonces sí, evidentemente había también un respaldo de Dios, por así decirlo, a la unción de Saúl como rey. Sin embargo, a pesar de lo que Dios le dio, pues el carácter de Saúl definitivamente salió a flote después en su reino, y fue lo que lo llevó a su caída delante del Señor. Recordemos que uno de los temas que dijimos que tocaba el libro es Dios exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Eso es evidentemente lo que nos muestra la historia de Samuel. Saúl, que comenzó a enorgullecerse y a llenarse de autosuficiencia y de soberbia, fue humillado. Y David, que estaba ya detrás de las ovejas adorando al Señor, que no fue tomado en cuenta por su padre ni siquiera cuando llamaron a sus hermanos, sí fue tomado en cuenta por Dios para exaltar. Entonces, qué bonito que Dios es Dios. Gracias a Dios que Dios es Dios y que su carácter es el que nos sostiene. Bueno, en estos 5 minuticos que nos quedan de esta sesión, vamos a hablar entonces del reinado de Saúl, lo que pasó con Saúl. Creo que todos conocemos la historia a grandes rasgos. Saúl no estaba pretendiendo ser rey, ni mucho menos. Literalmente estaba buscando unas burras que se habían perdido de su casa, y se encontró con el llamado de Dios por el camino. Y en eso creo que también cumple lo que nos pasa a la mayoría de personas que Dios nos llama. O sea, nunca el ser humano está interesado en buscar a Dios, y nosotros nunca tenemos como la noción más mínima de lo que Dios quiere para nosotros, como para decir, sí, es que yo estoy corriendo tras mi llamado. Nah, primero llega el llamado y después que hay una comprensión de lo que Dios quiere hacer, uno empieza a correr. Lo mismo le pasó a Saúl. No quería ser rey, pero en medio de su búsqueda sale el profeta y le dice, usted es el que va a ser rey. Era un hombre evidentemente, ¿cómo se llama eso? Como que resaltaba en medio de la multitud. Dice que de hombros para arriba no había nadie más alto que Saúl. Era un hombre que mostraba como presencia de rey, de producir confianza. Y evidentemente pues a Saúl le gustó la aceptación, le gustó la fama. En un primer momento se asustó, estaba en el momento en que lo fueron a ungir, estaba por allá escondido y les tocó ir a buscarlo. Tenía miedo, no era una persona así como echada para adelante y venga a ver cuántos son, de a cuántos nos tocan, no, era una persona más bien quieta, discreta, tímida incluso. Pero evidentemente comenzó a recibir la aceptación del pueblo y eso pues le comenzó a gustar, y creo que eso fue precisamente lo que lo hizo perder de vista a Dios, ¿sí? Aunque fue usado por Dios, evidentemente no fue aprobado por él, y llegó al punto a lo que la Biblia dice, que de parte de Dios había un espíritu malo que lo atormentaba. Entonces eso uno dice como wow,
entonces de Dios sí sale lo malo. Entonces no, evidentemente no sale lo malo, sino que evidentemente Dios autorizaba que un espíritu malo atormentara a Saúl. Entonces vemos que las consecuencias de su carácter fueron para él personalmente, fueron para su familia también, fueron para el pueblo de Israel en las derrotas que sufrieron por causa de su orgullo. Vemos literalmente su autoengaño, su autosuficiencia. Yo creo que, por ejemplo, en la narración, que creo que era lo que de pronto se refería Vivi al principio de la clase, cuando dice, no, es que Saúl era un descarado. Cuando dice Saúl, he obedecido la palabra de Jehová y hice conforme a lo que me mandaste. Y Samuel le dice, pero entonces, ¿por qué están las ovejas y las vacas sonando por ahí? O sea, no obedeció y está diciendo obedecí. Yo creo que no es desfachatez, sino que es el autoengaño tan tremendo que tenía Saúl de decir, lo estoy haciendo bien. Y a pesar de que para todos alrededor y para nosotros en la narración es evidente que desobedeció, yo llego a pensar que Saúl no lo había entendido. Y no sé si algún día lo entendió, porque incluso cuando Samuel le dice, ahora va a ser rechazado por Dios, Saúl no tiene un arrepentimiento hacia Dios, sino un afán por la aceptación del pueblo. Entonces dice, bueno, está bien que Dios me rechace, pero no me haga quedar mal delante de los ancianos, no me haga quedar mal delante del pueblo, salga conmigo y presentemos el sacrificio. Entonces, ahí miramos las condiciones del corazón de Saúl, pues delante de Dios, ¿no?